Qué barbaridad, cuántas cosas, no sé cómo cuadran. Vamos a intentar que nos lo explique, pero parece ser que es un admirador enorme de Charlton Heston. Sí, buenos días, efectivamente. Además tuve el honor y el placer de conocerle personalmente y de cartearme con él durante 15 años y de escribir los dos únicos libros publicados en España y en español sobre él. Uno de fotografías más espectacular, película a película, y otro una biografía convencional en el sentido del término que se llamaba Charlton Heston, la épica de un héroe. ¿Y cuándo le conoció? Pues en 1999, cuando estaba rodando Camino de Santiago en España. Yo me carteaba desde al menos 4 años antes, y ahí, aunque fue muy fugaz porque la editorial no pudimos hacer una presentación con el libro que era lo que hubiéramos deseado, pero al menos pude charlar por teléfono con él y verle fugazmente, aunque solo fueran unos minutos. Y las cartas continuaron hasta su enfermedad, hasta 2 o 3 años antes, donde ya la última vez la escribió su secretaria, Carol Channing, pero hasta el año 2004 tengo yo cartas de él. Utiliza un término que, claro, igual está tendente a desaparecer o a utilizar menos, que es cartear, porque ahora nos whatsappeamos, en fin, todas estas cosas. ¿Eran cartas físicas, cartas tradicionales? No, efectivamente, y por eso las colecciono como un tesoro. Tengo alrededor de 40 cartas personales, porque además en algunas sí, en bastantes de ellas sí que preguntaba cosas, me hablaba de los libros, de que hablaba español con cierta que lo podía entender, es decir, que no eran cartas como, porque Charlton Heston era una persona muy educada que normalmente a los fans, a los admiradores, a muchos ya les mandaba una foto firmada. Pues yo tengo otros amigos, otros conocidos que le enviaron cartas a su casa y él se las contestaba. Pero yo, incluso antes de conocerle, ya tenía anotaciones personales, algunos consejos y algunos comentarios sobre películas o sobre los libros que yo había escrito. ¿Cartas hechas a mano? ¿Escritas a mano? No, a mano no, a máquina. Las firmaba a mano, pero estaban escritas con una pulcritud, pero a máquina sí. También estamos hablando de hace 10 años que todavía el WhatsApp no existía. Qué interesante. Bueno, vamos a presentar a Fernando, no vamos a dar unos datos breves, porque él es licenciado en Derecho, pero ha desarrollado en paralelo su carrera como escritor y analista cinematográfico. A sus espaldas tiene ya cerca de 40 libros, entre ellos multitud de biografías de los grandes del cine, como decía, Charlton Heston, John Wayne, Gary Cooper. No obstante, también ha trabajado otros géneros literarios como la poesía, libros de historia, ensayos políticos, novelas, etcétera. Pero sus últimos libros, todos ellos publicados en 2013, para que veamos que es muy prolífico, Retrato de ella, una novela, El rapto de la diosa, poesía y 3 poemas de mujer, teatro. Así que yo creo que es un buen ejemplo de que toca todos los palos, ¿no? Como se dice. En el mundo del baile. Pero precisamente has dicho mujer, y la mujer parece que forma parte esencial de su obra, ya no solo en los títulos de las últimas obras, Retrato de ella, novela, El rapto de la diosa, poemas, como ya desde su primera novela, La restauración, que es del año 2008. ¿Estás de acuerdo con esta observación de la importancia que tiene la mujer? Sí, además te falta en la segunda novela, que es Círculo de mujeres, que es el más explícito. Yo diría que aún teniendo temas diferentes, La restauración, Círculo de mujeres y Retrato de ella, la última publicada este año, sí que pueden formar una especie de trilogía, no convencional, puesto que no son los mismos personajes, pero sí el mismo estilo. Ahora estoy preparando una cuarta, donde ya será un estilo diferente y una nueva etapa, pero sí que realmente ese ideal femenino, mujer en la poesía, en la novela, en la literatura, sí que forma parte del núcleo de mi obra hasta este momento. Tu estilo recuerda mucho al romanticismo del siglo XIX, o por lo menos a los escritores de aquel momento. Sí, en algún sentido sí, pero también tamizado por los 100 años de historia del cine. Yo diría que las novelas que he escrito, que tienen un matiz cinematográfico considerable, aunque no son guiones puestos en imágenes, están complicados con estructuras literarias, porque eso hay que esforzarse para que no parezca simplemente imagen tras imagen, pero yo diría que tienen muchas influencias no solo de la literatura romántica, sino del cine, por ejemplo, de Kim Vidor, de Frank Borzeig, o Jenny, la película o una obra maestra de William Dieterle, protagonizada por Jennifer Jones, cuyo clima, el de 3 camaradas de Frank Borzeig, recuerda o yo trato de capturar en las novelas. Es decir, no es una influencia tanto estilística en la literatura del siglo XIX, sino literatura y sobre todo profundamente cinematográfica. Escribe sobre Paul Naschy, al que también tuve la oportunidad de conocer y entrevistar, no tan profundamente como tú, pero desde luego uno de los grandes del cine español. Anthony Mann, Cecil B. DeMille, McCarthy, Rafael Gil, pero también escribes poesía. No sé, me pareces muy completo. ¿Hay algo que te llene especialmente? ¿O empiezas con una cosa y de una cosa pasas a otra?
No, va por etapas. La mayor parte de los libros de cine son de hace unos años y es cierto que desde el año 2008 que he empezado a publicar novelas y poesía, aunque poesía tenía alguno antes en el año 2000, pero ahora estoy en una faceta más literaria. Eso no quiere decir que no escriba sobre cine en los blogs o si me encargaran algún libro, pero ciertamente en la etapa de los ensayos o de los libros históricos, también hay alguno de historia de Argentina y de historia de España, pasaría a un segundo plano porque ahora me interesa, es mucho más creativo y mucho más enriquecedor una vez que has pasado la primera fase, intentar crear tu propio mundo, tus propios universos en libros, en poemas o en teatro. ¿Y Fernando Alonso Barahona se considera un intelectual? Bien, es un término ambiguo, digamos que intelectual en el sentido puro del término de amor a la inteligencia, a la filosofía, a las artes, desde luego que sí. Pero si entendemos como intelectual otro tipo de compromiso u otro tipo de estrategia que no tiene que ver con el servicio y con la belleza y con el arte, sería más discutible. Pero realmente en el sentido puro, no político de intelectual, quien vive de su intelecto, pues ciertamente sí. Sí, porque parece que todos los intelectuales, o los que así se llaman, tienen que ser de izquierdas. Sí, pero eso es una falacia que además desmiente la historia. Si hiciéramos un resumen de los principales artistas, tanto del cine, de filosofía, de pintura, veríamos que la proporción no solo no es esa, sino que en algunos términos casi es al contrario. Digamos que eso es una leyenda urbana. Bueno, mencionaba María José la poesía, que tiene un papel muy importante, ¿no?, en la actualidad para Fernando Alonso Barahona. De hecho, tienes un perfil de Twitter que es solo dedicado a la poesía y también un blog solo dedicado a este género, ¿no? Sí, efectivamente, de los 3 blogs que tengo, hay uno que va dedicado un 90% a la poesía, otro que hay muchos más artículos de cine y otro que es genérico, que mezcla ambas cosas. Y en los Twitters, junto con el mío personal, tengo uno que se llama Poesía Eres Tú, que se dedica solamente a poesía, aunque también en el personal hay mucho elemento poético. Digamos que para mí la poesía no es solamente el escribir los versos, sino que es una manera de ver la vida, porque la poesía también trasciende y transmite y reverbera en el cine, en la literatura y en los libros. Es decir, no solamente escribir versos, sino que también hay una visión poética en el arte, en todo tipo de arte. Doctor Cohen está con nosotros, por supuesto, en esta mesa de trabajo, sonriendo, riendo, asintiendo. Él también se dedica, es médico, está en calidad de médico en este programa, pero aquí casi todos tienen el punto artístico, nos lo buscamos, y él es músico. Es el doctor Tango, fuera de estos micrófonos, y seguro que tiene alguna pregunta o alguna observación. Bueno, yo tuve el inmenso placer y honor de ser el médico de Alberti y de Rafael, y a través de él conocí a su editor, Mario Muchnik, ¿no? Entonces a mí me fascina la gente, primero me fascina la gente inteligente, que no es habitual que uno lo encuentre por la calle tan a menudo. Y claro, cuando tú te encuentras con un personaje, por ejemplo, como Muchnik, que era íntimo amigo de Alec Guinness y de un montón de gente de este, o te encuentras con un personaje como el que tengo sentado claro enfrente, que sí, como el señor Alonso que Barahona. me habla de Charlton Heston, como quien habla de Pedro Ramírez, que yo charlé ayer con él, y que además conserva de su relación con semejantes personajes. Uno no tiene nada más que callarse la boca y le hace un gran favor a sí mismo. Ay, qué cosas dice, doctor. Y sí, mira, justamente viene a cuento una frase que yo tenía para hoy, ¿no? Ah, venga. Sí, que decía, quien no quiere pensar es un fanático, quien no sabe pensar es un idiota y quien no osa pensar es un cobarde. ¿No? Creo que venía muy a cuento de lo que él estaba hablando. Una buena reflexión. Y eso de que los intelectuales, parece que los intelectuales tienen hasta que justificarse por ser intelectuales, ¿no? De que pueden ser de derechas o de izquierda, parece una imbecilidad como un templo, ¿no? Sí, una leyenda urbana. Un intelectual es un señor inteligente y de esos hay pocos. Sí, realmente la prodigiosa aventura del pensamiento, que es pensar y descubrir, yo creo que es una de las mejores características del ser humano y aquello que le hace trascender de la humanidad más pequeña, de lo más carnal, para dar auténticamente sentido a la vida. El pensamiento, la belleza, la filosofía, el arte son fundamentales para la vida. Además me parece normalísimo que un señor inteligente haga, de repente se le ocurre pensar en poesía,
de repente se le ocurre pensar en prosa. Es como la vida misma, es como decía Saramago, que escribía tan apretadito, ¿no? Separando con comas, y le decían, ¿por qué escribe así? Y dice, porque yo no entiendo que cuando estemos charlando hagamos silencios, un punto y aparte, no, dice, charlamos todo de corrido, y él escribía como charlaba, ¿no? Sí, además creo que cambiar de registro también es algo fascinante, no es solamente dedicarse exclusivamente a la poesía. Uno tiene la necesidad de explorar varias artes, de expresarse en todos los sentidos, y realmente yo admiro la música porque es así que no he sido capaz, ni la música ni la pintura, no valgo para ello, pero el resto sí, y me encanta que en mi obra, que eso me lo preguntan muchas veces, pues convivan la historia del terror a través del cine con la antropología del cine, que es un estudio del séptimo arte a través de la filosofía de Ortega y de Julián Marías, al que también tuve el gran placer de conocer y ser su discípulo, y mezclar pues biografías de historia con libros de derecho, con poemas y novelas. Ese cambio de registro creo que es fundamental y hace una obra mucho más atractiva y mucho más fascinante que no el que se dedica solamente a escribir cine de terror, por ejemplo, o a hacer solamente pintura o a escribir solamente versos. Lógicamente cada uno escribe o siente de un modo determinado, pero cambiar y adoptar o buscar nuevos mundos es realmente extraordinario. ¿Y qué le gusta comer a Fernando? Comer. Sí, es que le estaba mirando, le estoy observando, un hombre tan medido, tan equilibrado, me parece, ya me lo había dicho aquí don Antonio Pérez, que es el responsable del área cultural, que tenéis que llevarle a la radio porque, bueno, es capaz, está fichado, le vamos a traer, sí. O sea, era como una presentación en sociedad, pero ahora, a partir de ahora, vamos a coger un poquito de confianza y vamos a intentar abusar un poquito de él. Nos lo había dicho que era muy interesante, desde luego, que hablar y charlar con él, pues yo estaba pensando, y cuando se siente a la mesa, ¿qué le gustará comer? Pues comida tradicional, menos nueva cocina, casi todo. Sí. Pero la llamada nueva cocina, la verdad es que para algún tema excepcional o para experimentar, vale. Pero o sea, que mejor un cocido, unas lentejitas. No, lentejas no, cocido sí. Lentejas, no. Soy más de carne. Sí, un chuletón. Sí, a mí me resulta curioso un señor que se le ha ocurrido escribir sobre la historia argentina, ¿no? Le estoy por preguntar a qué capítulo de la historia se refirió. La biografía de Perón. A la biografía de Perón, es decir, a la historia más reciente, lamentable de Argentina. Sí, eso me lo encargaron y la verdad es que fue un personaje extraordinario porque parecía una novela, La vida de Perón, sí, Levites, es una novela mucho más apasionante que una novela. Sí. El libro se llama Perón, el espíritu del pueblo, y fue un libro de encargo, pero de eso es que investigarlo te atrae porque es toda la historia argentina. Encima continúa viva, no es un personaje histórico que digas, no, es que el peronismo continúa de alguna manera, aún en sus múltiples divisiones, presente, y luego además es una vida de película, con persecuciones, con fantasmas, con cadáveres embalsamados, realmente fascinante, me encantó escribirlo. ¿Es un poco una película de las que le gusta a usted de terror o no se podría definir en ese terror, género? Romanticismo, fantasía, política, thriller? Yo fui discípulo del Médico de Evita, de Miguel Ángel Echeverri. Uh-huh. Yo he leído los libros del doctor Ara, que fue el que se encargó del embalsamamiento. Ese fue el que se ocupó del embalsamamiento. Sí. Pero Miguel Ángel Echeverri fue el que convocó Perón para atenderlo. Era uno de los mejores hematólogos del mundo y el hombre más modesto del mundo. Uh-huh. Y llegó tarde el día que lo convoca Perón. Lo contaba siempre el Vasco. Llega tarde y le dice, ¿pero cómo llega tarde a ver a la presidenta? Y dice, señor, mire, no venía el tranvía. Dice, ¿cómo no tiene coche usted? Dice, yo no. Y llovía, dice, así que... Y al día siguiente le mandó de regalo un coche de la presidencia. Para que un Chevrolet 51 que lo conservó. Él no era peronista y lo conservó hasta... Y además vivió 13 años en Madrid, en España, con lo cual también es un personaje cercano que vive aquí, hace política aquí, además de lo más curioso, yo creo que todavía poco estudiado, porque da lugar a auténticas situaciones sorprendentes y asombrosas en la España de los años 60 y de los años 70, con un personaje como Perón que va haciendo aquí la política para regresar y que tiene su apoteosis cuando en 1973 Héctor Cámpora, que además era del sector más izquierdista del peronismo, viene a España y sale en el desfile junto a Franco y además hace un pacto hispano-argentino en octubre-noviembre de 1973, realmente extraordinario. Lo mismo que toda la labor política confusa, extraña, complicada y absolutamente heterogénea que hace Perón. No me extraña que esa división permanezca porque Perón se aliaba con el diablo y hacía creer a cada cual que era de los suyos, de tal modo que luego le fue muy difícil intentar controlar todo aquello. Claro, tenía muchos suyos. Efectivamente, y además absolutamente contradictorios que acabaron prácticamente en guerra civil. Y por eso defenestró a Jorge Daniel Paladino. Paladino lo defenestra él porque además tenía luz propia, ¿no? Entonces, sí, no, el propio Cámpora tuvo que, porque era él, además
según parece, no pensaba ya volver a Argentina, pues estaba enfermo de cáncer de próstata y el médico, el doctor Puigvert, le dijo que si volvía, pues le daba 6 o 10 meses de vida y si se quedaba aquí tranquilamente y cuidado podía vivir 3 o 4 años, pero la deriva que estaba tomando Argentina era de tal desastre que tuvo que volver. Él fue muy amigo de un famoso fotógrafo de Madrid, Perón, que se encontraban a tomar café con Pérez de León, que tenía el estudio de fotografía ahí en al lado de la Gran Vía. En Gran Vía, es que precisamente en ese de estudio toda la vida. Sí, era donde se hacían todas las artistas y todos los famosos de Puerta de Hierro fue vecino de Abba Gandhi y de Blas Piñar, sí, y vivían en el mismo bloque. Sí. Y la casa no está nada mal. Por cierto, bueno, hemos asistido a un auténtico Nadal Federer, argentino. Está muy bien. Y última pregunta, ¿recitas también poesía o no la recitas? Bueno, pues entonces ahora le emplazamos. Nuestras chicas te van a raptar en cuanto salgas, porque tenemos todos los miércoles una sección que dedicamos a la poesía. Y bueno, es con una poesía recitada, en fin, que vamos a hacerte una proposición totalmente decente para quedar un día a recitar varias poesías y podérselas regalar. He organizado además varios recitales y estoy planeando uno ahora además. Pues entonces nos tendrás que comunicar para que lo podamos decir también. Que ha sido delicioso tenerte en el estudio. Nos quedan muchas cosas que hablar, que preguntar, así que nos vamos a hacer una hoja de ruta, alguna apuntada, ¿verdad? Para la próxima. Pues recordamos que ha estado con nosotros Fernando Alonso Barahona, abogado, escritor, analista cinematográfico madrileño. Un abrazo y buen día. Buen día.